Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 3. Misión 2. El vínculo de sangre y misión 3. La Torre del Diablo. Resumen. El Temen Nigru ha sido revisado y todos están invitados. Misión 2. El vínculo de sangre. El elenco comenzó a regresar al teatro, cada uno ocupando sus respectivos asientos. La sala se llenó de ansiedad mientras esperaban, lo que pareció una eternidad, a que el director volviera a hablar. En cuanto lo hizo, todos sintieron una oleada de alivio. Como prometí, responderé una pregunta de todos los presentes. Su voz sonaba cansada, pero nadie se atrevía a hablar de ello. El alcaide era reservado. Recibir respuestas directas era un privilegio para la mayoría. ¿Quién quiere ser el primero? Lo haría, dijo una joven criada levantando la mano. Quiero saber qué le pasó a Subaru y por qué ya no está con nosotros. La criada, a pesar de su edad, era muy valiente, y si eso significaba descubrir qué le había pasado a su héroe, no dudaría en preguntar. Es simple. Lo arrastraron de vuelta a su mundo, respondió, con un tono que de alguna manera sonaba más agotado. Muchos comenzaron a especular quién, y muchos concluyeron que la bruja lo había hecho. Algo que pronto se pondría a prueba. ¿Fue la bruja de la envidia? El más maduro de los hermanos Pearlbaton se preguntó si sabía que había una buena posibilidad de que estuviera desperdiciando su única pregunta, pero si era otra persona, aún valía la pena el riesgo. La bruja no se atrevería a dejarlo ir, y mucho menos a despedirlo. La voz incorpórea soltó una risita de dolor al responder. No, fue su hermano quien lo obligó a volver. La confusión se apoderó de la habitación. No eran los archienemigos de los hermanos, como dijo la voz al principio, así que ¿por qué lo había traído de vuelta si no se caían bien? ¿Y si yo, quisiéramos evitar que se llevaran a mi caballero, qué deberíamos hacer? La semielfa habló, su voz temblorosa mientras intentaba hablar. Incluso con el sueño y el descanso, había tomado el conocimiento de que su caballero, su Subaru, podría serle arrebatado. La dejó en pánico. Entiéndelo. La respuesta fue vaga. A diferencia de la anterior, no tenía ninguna explicación complementaria. Era lo mismo que les dijeron al llegar. La chica de cabello plateado se quedó insatisfecha, y antes de que pudiera pedir una explicación adecuada, la interrumpieron. Disculpen, pero me gustaría hacer una pregunta, preguntó el hombre con un atuendo extraño, manteniendo su sonrisa espeluznante mientras hablaba. La sala quedó en silencio, esperando la pregunta del mago de la corte. ¿Es el Subaru de la pantalla y el nuestro realmente la misma persona? Preguntó el mago, con su sonrisa siempre presente. Muchos estaban perplejos ante la pregunta. Después de todo, la idea de más de un Subaru parecía una locura. Más o menos. El Subaru en la silla y el de la pantalla son la misma persona, pero este Subaru solo se convierte en el de la pantalla si se cumplen ciertos criterios. Piensen en ese Subaru menos como un futuro garantizado para él y más como uno de muchos resultados, intentó explicar el alcaide. Explicarle la idea de posibles líneas de tiempo diferentes a personas que apenas entendían el concepto de planeta no fue fácil. Vale, Un grito como ningún otro escapó del alcaide, y muchos entraron en pánico al oírlo, preguntándose qué podría haber lastimado al ser que los trajo aquí. Otros estaban encantados de que su carcelero pudiera resultar herido. Silencio. Silencio absoluto. Nadie habló. La anticipación comenzaba a agobiarlos. Muchos esperaban que regresara, pues muchos aún tenían preguntas que deseaban respuesta. Hola, el director está un poco ocupado con otros asuntos, así que voy a sustituirlo. Una nueva voz entró en la habitación. Su tono era diferente al del director, más relajado. ¿Estará bien? Parece que le duele. Una joven expresó su preocupación por el dolorido director. Tú debes ser Petra. No te preocupes, el alcaide no tendrá ningún problema si algo le pasara. Las habrían devuelto a todas. La nueva voz llamó a la criada en prácticas, calmando a la preocupada invitada. Sé que están viendo el diablo, pero sé que el alcaide les prometió respuestas, así que continuaré desde ahí, así que ahora es el turno de Félix. Todas las miradas se giraron hacia el gato sanador mientras se encogía en su asiento hasta que sintió una mano que le presionaba la espalda, girando su rostro hacia la persona con la que se encontraba. Los ojos ámbar de su dama lo animaron a formular su pregunta con su recién descubierta confianza. Ferris se aclaró la voz y preguntó. Quiero saber cómo sobrevivió Suabru Kyun a su emboscada.
La pregunta era bastante simple, pero algo que la mayoría pasó por alto en comparación con la batalla que tuvo lugar después. Pero no Azul. Tiene habilidades regenerativas. Si lo compararas con tu mundo, podría considerarse una mejor versión del factor de curación del cazador de cuencos. La voz habló con claridad. Pero Subaru-Kyun nunca mostró esa habilidad en otras visiones. ¿Era otro poder otorgado por la brujanía? Cuestionó el sanador. Uno por persona. Ahora bien, Mimi, es tu turno. La voz se negó a responder la segunda pregunta del chico. En lugar de eso, desvió la pregunta preguntando a otra persona. Quiero saber por qué Mini Boss no salió lastimado también. Bien, bien. La responderé. No, no fue la bruja. Más bien, fue por su sangre. La declaración provocó que aún más preguntas brotaran en sus mentes por lo que vieron. Subaru no era parte de ninguna familia como el linaje del Santo de la Espada de Van Astraea, donde el poder se transmite de generación en generación, por lo que la mención de linajes desconcertó por completo al elenco. ¿Qué eran esas cosas que atacaron a Natsuki-san? Preguntó el comerciante verde. Conocía muchos monstruos y bestias diferentes, pero nunca como los que atacaron a su hermano. Demonios. Específicamente, un demonio llamado Orgullo Infernal, respondió la voz. La mayoría se quedó atónita, y muchos miraron al guardián con la esperanza de que se explicara. No lo hizo. Al darse cuenta de que intentaba desperdiciar preguntas, la mayoría se molestó por la técnica turbia, mientras que un comerciante púrpura se rió entre dientes ante la astuta maniobra. Al darse cuenta de que tendrían que quemar su pregunta para obtener más información. ¿Podrías explicar qué quieres decir con demonio? Preguntó la leona, en parte por curiosidad, pero sobre todo para aclarar un poco las dudas de las hermanas gemelas demonios, que se estremecían ante la idea de ser la misma que la bestia en pantalla. Demonio es un nombre amplio. Significa cualquiera que provenga del reino demoníaco. Las cosas en pantalla que atacaron al chico cruzaron la barrera que separa ambos mundos, y no son las mismas que las hermanas aquí. Es como cuando a todos los hombres bestia se les llama hombres bestia, a pesar de los diferentes animales que los distinguen. Para que sea más fácil, más adelante etiquetaré a los demonios principales que se avecinan. ¿Y este reino demoníaco alberga a alguien de mi raza? Preguntó una criada de cabello rosado. Entendía que debía hacerle preguntas más relevantes a Barasu, pero su orgullo Oni debía hacerle saber si aún vivían. Sí, hay Onis en el reino, pero no son los más queridos. De la misma manera que los humanos persiguen a los hombres bestia por su apariencia, los Oni son menos considerados por su apariencia más humana. Una expresión de disgusto se dibujó en el rostro de los gemelos. Dondequiera que fueran, su apariencia parecía imponerse sobre ellos, algo con lo que una semielfa simpatizaba profundamente. Dijiste que este era el sí del diablo. ¿Podrías explicar qué significaba? Preguntó Anastasia con curiosidad. El término sí del diablo es solo uno de muchos con todos los futuros posibles. Algunos de los mencionados pensaron que era más fácil llamarlos historias de sí para simplificar el procedimiento. Y hay muchos. El sí de Karstan, el sí del candidato a dragón, el sí de la lujuria, el sí del santo de la espada, etc. Mantenerlos, todos nombrados, simplifica encontrarlos después. La voz respondió con un tono aburrido, algo que el elenco notó. ¿Pasa algo? Preguntó la valquiria de cabello verde. Es solo que pensé que las preguntas que harías no eran las que esperaba, pero si esto es lo que quieres saber, que así sea. Respondió casi en tono deprimido antes de aparentemente volver a levantarse a un tono más emocionado. Bien, nos quedan Beatrice, Garfield, Rem, Wilhelm, Feld, Reinar, Julius, Ricardo, Priscilla y Al. Tenemos que pasar a la visita, así que, uno por uno, hagan sus preguntas y las responderé todas al final. ¿Y mi pregunta? Anunció la duquesa. ¿Qué? Ya hiciste la tuya. No recuerdo haber dicho tal cosa, evidentemente molesta por la descarada mentira. Así que no dijiste qué pasaba antes. Su rostro era inexistente, pero su tono podía interpretarse como una sonrisa al hablar. La duquesa estaba a punto de responder para discutir, pero se dio cuenta de que la habían engañado y no pudo hacer nada más que hacer pucheros mientras agarraba con más fuerza la mano del niño dormido, apretando la mano del pobre niño hasta que se escuchó un pop, con muchos simpatizando con la desafortunada situación del niño, pero sin querer contener la ira de la valquiria verde. Como dije antes, enuméralas rápidamente y las responderé en el orden en que aparezcan. Beatrice. ¿El contratista de Betty todavía sabe de Betty? Garfield. ¿Por qué mi hermano es más fuerte que la última vez que peleamos? Es casi tan fuerte como yo. Rem.
Si secuestran a Subaru-kun, ¿podría ser traído de vuelta o regresar él mismo? Wilhelm. ¿Dónde aprendió Subaru Dono a usar la espada? Felt. Mi hermano mayor parece muy diferente a como es normalmente. Parece que tiene más confianza de la que vimos. ¿Pasó algo? Reinhardt. Hablaste de los otros sí, como se les llama, pero el que quiero saber es el sí del santo de la espada Ricardo. No me importa, pero estoy con el santo de la espada. Quiero saber sobre el candidato a dragón. Julius. ¿Por qué Subaru no usó esa fuerza durante su estancia en Lugúnica? Después de todo, eso podría haberlo salvado de tantas muertes. Priscilla. No perderé mi aliento pidiendo cosas que ya se me darán a conocer cuando lo desee, después de que todo el mundo gire a mi favor. Al. Estoy de acuerdo con la princesa, pero por otra razón. Después de todo, creo que mi hermano tiene derecho a cierta privacidad. Tomando una respiración profunda y audible, la nueva voz habló. Está bien, entonces en orden. Beatrice, él sí que las conoce y las extraña muchísimo. El espíritu se acercó a su querido Subaru. Él seguía pensando en ella, y en ellos, sin importar cuántos mundos los separasen. Garfield, al igual que Félix, responde que su fuerza proviene de su sangre, y por cierto, no es ni de cerca tan fuerte como tú. Él es más fuerte. El escudo volvió a confundirse al mencionar su sangre de capitán, pero pronto pensó que su jefe era más fuerte que él, algo que admiraban mucho, pero que también parecía molesto. ¿De qué sirve un escudo si quien está detrás no puede ser herido? El chico sintió que una profunda duda se abría en su interior. ¿Qué haría si no podía ayudar a su campamento, a su capitán? El miedo a que su jefe lo abandonara fue literalmente aniquilado por Otto. ¡Ay! ¿Para qué demonios es eso? Le gruñó el tigre a este colega, para ser idiota. Subaru dijo que nos llevaría a todos a su final perfecto. De ninguna manera te dejaría atrás a ti ni a ninguno de nosotros. Y sí, me di cuenta de que pensabas que, después de todo, éramos colegas. El comerciante verde sonrió mientras le hablaba al chico más joven. Con su mente restablecida por una buena bofetada, el niño se sentó y esperó las otras respuestas. Rem, sí, puede ser devuelto o regresar él mismo. El único problema es que para un hechizo así se necesita una cantidad desmesurada de maná. La respuesta no era la ideal para lo que la doncella azul deseaba oír, pero saber que su héroe no era completamente inalcanzable la reconfortaba. Un poco. Wilhelm, Subaru aprendió esgrima de su padre, además de otras artes marciales. La respuesta fue simple, algo que habría sido bastante obvio para el hombre después de todo esto. Esparda era lo suficientemente fuerte como para sellar dos mundos separados. Por supuesto, enseñaría a sus hijos a defenderse. El anciano hizo la pregunta no porque pudiera ver la respuesta, sino porque deseaba estar equivocado. Wilhelm era un buen esposo y un caballero fenomenal, pero como padre y abuelo, tenía carencias. El estado en que se encontraba su familia lo atestiguaba. Así que saber que tenía la única relación paternal y que nunca podría enseñarle el camino de la espada era realmente triste para el anciano caballero, y no solo eso, saber que había una manera de enseñar sin el estricto régimen al que somete a su hijo lo llenó de culpa al pensar en las posibles maneras en que podría haber actuado para ser el padre que su hijo merecía. Mirando hacia el santo de la espada, otra relación que eligió dejar atrás, con la esperanza de que tal vez algún día tendría la oportunidad de rogarle perdón al chico al que tan cruelmente culpó por el asesinato de su esposa, manteniendo la esperanza de que al menos pudiera hablar con el hombre pelirrojo no como demonio de la espada a santo de la espada, sino como abuelo y nieto. Sentí que sí, algo sucedió que lo hizo cambiar su forma de actuar. Fue al regresar a su mundo donde tuvo que fortalecerse. Su autoestima y su ego comenzaron a crecer junto con su fuerza. La idea de un Subaru egocéntrico cruzó por sus mentes. Algo que muchos desecharon, solía interpretar personajes importantes, pero la visión demostró claramente que Subaru no tenía mucha confianza en sí mismo, así que verlo así fue extrañamente tranquilizador para el elenco. Reinhardt, preguntaste sobre la Santa de la Espada. Sí, básicamente, Subaru te acompañó en lugar de Emilia y luego se unió al grupo de Feld. La idea de que Subaru siguiera a cualquiera menos a Emilia les parecía indignante a todos y dejó a cierta semielfa celosa ante la idea de que su caballero no estuviera con ella. Reinhardt estaba extasiado ante la idea de lo que podría haber sucedido si se hubiera llevado a Subaru con él y se preguntaba qué tipo de aventuras podrían haber vivido, y sentía arrepentimiento por no haberlo llevado con Feld-sama. Ricardo, querías saber sobre el candidato a dragón. Sí. Ese sí se trata de la idea de que Subaru se presente a la candidatura junto a todos los demás. Otra sorpresa que la mayoría no esperaba.
Subaru tenía una forma especial de unir a la gente para lograr cosas espectaculares, así que tenerlo como oponente era muy aterrador para los otros múltiples contendientes. Sí, era una de las candidatas más populares cuando apareció por primera vez. Surgió una nueva pregunta. ¿Ella? Ah, sí, el criterio para este sí es que Subaru es una chica. Doncella dragón después de todo. Una nueva confusión llenó la sala mientras muchos comenzaban a imaginar al chico de mirada malvada como una mujer hasta que una habló. «¿Mi capitán está bueno?», gritó el chico tigre con una sonrisa pícara al decirlo. «Garfield», gritaron los miembros del campamento de Emilia ante la escandalosa declaración. Vamos, todos lo estaban pensando. Lo cual, si bien era cierto, nadie se atrevió a respaldar al chico. Míralo tú mismo, la pantalla, antes negra, cobró vida al mostrarse la imagen de una chica. Sus ojos de mirada malvada ocultaban una dulzura, y vestía un vestido negro de una pieza que le llegaba justo por debajo de las rodillas con una ventana que dejaba ver su generoso busto, con guantes largos que cubrían su piel de porcelana, y su larga y oscura cabellera cayendo por la espalda. Su suave sonrisa se dirigía a la cámara. Todos quedaron atónitos ante la belleza de la chica en pantalla, y un pensamiento cruzó por la mente de los hombres en la habitación. Oh, no, está buenísima. Saber que técnicamente era el caballero dormido a su lado no pareció convencerlos. La mayoría tuvo que contener la saciedad al ver a la hechicera de cabello oscuro. La pantalla se volvió negra, pero el corazón seguía latiendo. Bueno, ya fue suficiente diversión, como yo. Julius, esa respuesta está ligada a su sangre, similar a la del santo de la espada y cómo se transmite de generación en generación. La familia Subaru transmite la fuerza según su sintonía con su otro lado. Julius se aclaró la voz mientras se concentraba en la respuesta que había recibido a su pregunta original, pero la reemplazó con una nueva. ¿A qué se refería con el otro lado? El caballero de caballeros miró la pantalla en blanco esperando que volviera a la vida con la esperanza de encontrar las respuestas. Como Priscilla y su caballero no desean hacer preguntas, pasaremos al velatorio. Al apagarse la voz, muchos empezaron a buscar un asiento más cómodo. La pantalla cobró vida. El visionado ha comenzado. Al patear la puerta, la pieza de madera salió despedida de sus bisagras y cayó directamente sobre una manada infernal, aplastándola entre un coche y la puerta. Un hombre con una chaqueta victoriana roja salió con expresión de fastidio. Ver a los múltiples demonios que lo observaban con intenciones asesinas no lo asustó. Más bien, giró la cabeza hacia la tienda que acababa de dejar y la contempló destruida. Ram. Barasu ni siquiera le había puesto nombre a la tienda, y ya estaba destruida bajo su cuidado. Claro, esperaba que un cerdo como él arruinara todo lo que tocara. Ram reflexionó sobre la mala suerte del chico. Sin duda se sintió mal por el ataque, pero aún así le resultaba muy divertido, quizá porque pensaba que las mujeres Barasu aún la superaban en algunas cosas. No le molestaba tanto la desgracia del chico. Vamos, Ram, no es Subaru a quien estos villanos atacaron la tienda, respondió Emilia en su defensa. ¿Quién dice villanos hoy en día? Respondió el comerciante verde, riéndose disimuladamente, pero su respuesta lo silenció rápidamente. Por favor, no vuelvas a decir eso, Otokun. Eso es solo mío y de Subaru, respondió la semielfa con respeto, pero sus palabras no contenían ninguna bondad. No preguntaba. Le decía algo que el oficial de asuntos internos captó rápidamente antes de encogerse en su silla para esconderse de su fría mirada. Subaru. Maldita sea. Destrozaron mi tienda. Y ni siquiera le he puesto nombre. Van a pagar por ello. Al acercarse a los demonios, se detuvo y cerró los ojos mientras se preparaba. Subaru. Achú. Soltó un estornudo y se oyó el crujido de escombros tras él. La tienda estaba aún más destruida. Ricardo. ¿Cómo es que el chico hace que algo malo sea aún peor cada vez? El hombre lobo soltó una carcajada mientras hablaba. Algo que el resto del elenco siguió al hombre junto con Subaru. Tenía la costumbre de ser increíblemente desafortunado. Subaru. Espero que tengan suficiente para cubrir todo esto. Gritó antes de cargar contra el grupo que tenía delante. Rebanar, cortar, apuñalar y disparar se convirtieron en movimientos repetidos mientras atravesaba la horda con facilidad. Hasta que un demonio más grande cayó sobre un grupo de sabuesos del infierno, aplastándolos con su peso. La pantalla se detuvo unos segundos mientras su nombre aparecía impreso en su pantalla. Vanguardia del infierno. Crush. El texto que aparece con el demonio debe ser a lo que se refería el guardián cuando dijo que diferenciaría a los diferentes demonios. Sí, pero ¿por qué el grande aplastó a los demás? Preguntó Mimi. Quizás no le importe.
La pantalla dice vanguardia, así que podría tener un rango superior, así que no los ve tan importantes, le explicó el hermano mayor a su hermana, aparentemente disgustado por la indiferencia que los demonios muestran hacia sus camaradas. La batalla entre Subaru y el demonio fue muy desigual, pues Subaru mantenía constantemente al demonio más grande a la defensiva, mientras que la vanguardia tuvo que recurrir a esconderse cobardemente antes de intentar atacarlo desde abajo. Enfréntalo como un hombre, cobarde. Gritó Petra desde el regazo de Frederica mientras todos reían entre dientes ante el espíritu de la joven sirvienta. Subaru esquivó esto con facilidad antes de asestar un rápido golpe al pecho del demonio, que cayó contra el lateral de un coche, usándolo como muleta para levantarse, mirando a Subaru con sus ojos morados y llenos de odio. Su atención se desvió al cielo abierto a su izquierda, mientras temblores empezaban a inundar el aire. El suelo a su alrededor empezó a desmoronarse mientras edificios y calles se derrumbaban bajo la violenta sacudida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está causando toda esta destrucción? Sí, gritó un sanador, preocupado por cualquier alma desafortunada que pudiera resultar herida por la repentina sacudida. Wilhelm. No estoy seguro, Felix Dono, pero seguro que tiene que ver con lo que el demonio estaba mirando. Mientras el suelo se desgarraba, el gran agujero en el suelo dio paso a una torre que se abría paso. Se alzaba imponente sobre la ciudad, con su muralla grabada con grabados de un idioma olvidado hacía mucho tiempo. Una ola de polvo cae de sus muros cuando finalmente se asienta. «Mierda, esa cosa es enorme», exclamó Al. Él, como la mayoría, estaba asombrado por la estructura que se alzaba ante ellos, pero fue especialmente sorprendente para él porque nunca había oído hablar de una estructura así en su mundo. «Oye, Rein, ¿no te recuerda a la atalaya de los sabios?», preguntó la candidata rubia a su caballero, quien asintió con la cabeza. «Beako, ¿alguna vez Subaru te habló de un lugar así?», preguntó la semielfa al espíritu, con la esperanza de que pudiera darle más información sobre qué era la torre. Betty le dijo a la chica que solo el contratista de Betty puede llamarla así, y no, a Betty nunca le hablaron de una torre así. Pero al ver la cara de Subaru, es la primera vez que la ve también. Ella respondió molesta porque el nombre precioso con el que la había llamado su contratista era usado por otros. Subaru. Ha pasado casi un año desde la última vez que nos vimos, hermano mío. ¿A dónde va el tiempo? Clavó la espada en el suelo y la usó como empuñadura improvisada para apoyarse mientras miraba hacia la cima de la torre. Así que el campesino no ha visto a su hermano en un año, y no parece mucho mayor que el que está desplomado en la silla de allá. Quizás su secuestro fue demasiado pronto, pensó la baronesa en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca la oyeran. Muchos estaban asustados ante la idea de que cualquier día pudieran ser secuestrados. La cámara se movió a la cima de la torre más grande cerca del borde, donde un hombre que usaba su espada envainada como bastón estaba mirando hacia abajo en dirección a Subaru, observando la batalla en la que estaba su gemelo rojo. Rem. Así que ese es el hermano de Subaru-kun. Todos lo habían visto durante la batalla de presentación, pero esto mostraba una imagen más clara del rostro del hermano, y la mayoría no pudo evitar estremecerse al ver su sí. Subaru podía tener ojos mezquinos, pero al menos tenían cierta calidez, pero su gemelo no tenía esa vida. Sus ojos eran fríos y gélidos, algo que hizo que incluso la baronesa evitara el contacto visual directo con el hombre. Volviendo a Subaru, sus ojos fijos en la torre antes de lanzarse al ruido del demonio a su lado, levantando su arma hacia el demonio comenzó a saltar de edificio en edificio en un intento de evitar la bala, algo que pareció funcionar cuando llegó a una distancia segura de Subaru. Subaru. Sin duda tienes algo divertido planeado para mí. ¿Verdad, Vergil? Gritó hacia la torre pero no recibió respuesta. Levantando su arma a su cara, se podían ver imágenes en la empuñadura de las armas. Deséenme suerte, Emilia Tan, Rem. Su voz era mucho más suave que antes y más tranquila que en comparación con su batalla contra los demonios. Una imagen se aclaró, y los rostros de las dos mujeres nombradas se podían ver marcados en las empuñaduras de las armas. Emilia barra Rem. Subaru, la sala quedó en silencio mientras los dos miraban la pantalla con lágrimas en los ojos. Subaru no los había olvidado e incluso los recuerda tanto que tiene fotos de ellos en todas sus batallas. El pensamiento los conmovió profundamente, sentados junto al chico dormido. Así que el nombre de su hermano es Vergil, susurró el caballero de cabello púrpura, sin hablar en voz alta por respeto a la doncella y al medio elfo, que necesitaban este momento. Enfundando sus armas, metió la mano en el bolsillo. Desabrochó el botón, metió la mano y sacó una muñeca cosida que se parecía mucho a un espíritu rubio. Cuídame, Beako.
El hombre sonrió al hablar, pero se percibía un dejo de tristeza en su tono. Extrañaba a su espíritu. Por supuesto, Betty te cuidará para siempre, así que, por favor, no te vayas. Sabía que no había sido su decisión dejarlos, pero muchos parecían olvidar que Beatrice, a pesar de su edad, era una niña a la que le aterrorizaba quedarse sola. Aunque se alegraba de que él conservara algo de ella cerca. Colocando la muñeca nuevamente en su bolsillo, Subaru agarró su espada del suelo y se movió hacia la torre. Misión 3. La Torre del Diablo. Un hombre vestido con un largo abrigo azul se encontraba en lo alto de la torre. Su mirada malvada miraba fijamente al cielo nocturno mientras se oían pasos tras él. El hombre que atacó a Subaru se acercaba, ahora de pie detrás de su hermano, sosteniendo un libro cerca del pecho. Virgil. Arkham. Así que el calvo y el capitán hermano están trabajando juntos. El joven mencionó un hecho que a muchos les incomodó y que podría indicar que su hermano trabajaba para el culto de la bruja era cierto. Arkham. ¿Y bien? ¿No te emociona? El Temen Nigru ha revivido. El Taman Nigao. Mimi se esforzaba por repetir las palabras, y Al intervino para ayudarla. Temen Nigru, si no recuerdo mal mi español de la escuela, se traduce como la casa cuyos cimientos infunden terror. Todos miraron al caballero del casco con expresión interrogativa, preguntándose cómo conocía la traducción. Antes de volver a la pantalla. El Grande, quien una vez gobernó esta tierra como intermediario entre el mundo humano y el mundo demoníaco. ¿No es una vista magnífica? Las mentes más brillantes de su tiempo, quienes veneraban el mal, construyeron este glorioso edificio. Ahora, tras 2 milenios de confinamiento, por fin puede cumplir su propósito. Virgil. Eso, no es asunto mío. ¿Lo tenía? ¿Qué será esto de lo que habla? Preguntó Matters con su peculiar forma de hablar, siempre presente. Julius. Cuando ese hombre entró en la tienda Subaru, estaba mirando su amuleto, así que quizá era eso. Arkham. Claro. Lo está cuidando muy bien. Al fin y al cabo, es el único recuerdo que queda de la madre que ambos perdieron. Emilia. Su madre se ha ido, todos guardaron silencio al saber que su amigo era su padre. La idea de que quizás eso fuera lo primero que aprendió al regresar a su mundo debió de devastar al chico. Virgil. Pero no tiene ni idea de su verdadero poder. Las palabras del chico, que se incorporaba en su silla, atrajeron la atención del extraño hombre. Quizás tenga que ver si este poder del que habla el chico beneficiará mi sueño, susurró para sí mismo. La vanguardia aparece ante Virgil. Virgil le dio la espalda y comenzó a alejarse, seguido por el demonio segador. Cada vez más molesto por la acción del demonio, Virgil desenvainó su espada y, aparentemente, blandió el arma al aire junto a él, mientras el demonio que estaba detrás de él soltaba un grito de dolor. Envainando su arma con un clic, el cuerpo de la vanguardia se partió en dos mientras caía hacia atrás, desplomándose desde la torre. La sala quedó atónita ante la exhibición de esgrima, y Wilhelm se quedó perplejo al ver apenas los movimientos. Oye, Otto, si el capitán y su hermano son tan geniales, me pregunto cómo habría sido su padre. Seguro que era un crack. Garfield era un fanático de los movimientos llamativos, y lo que acababa de ver era una de las cosas más geniales de su vida. En ese momento supo que tenía que ser más como el capitán y su hermano, así que no solo le rogaría a Subaru que le enseñara a pelear, sino que también le pediría uno de esos abrigos que usaba. Lo encontré. Una voz femenina habló. Se podía distinguir la silueta de una mujer acercándose a la torre. Ricardo. ¿Quién es? Un amigo de Subaru. La habitación se quedó helada mientras Ricardo comenzaba a arrepentirse seriamente de sus palabras, mientras las mujeres encaprichadas con el chico lo apretaban cada vez más. Sus celos estallaron al pensarlo. Se podía ver a Subaru entrando a la torre a través del amplio camino de demonios abatidos tras él. Al cruzar la gran puerta, Subaru se encontró con un perro grande de 3 cabezas, con el cuerpo cubierto por una gruesa capa de hielo. Cerberus. Vete ya, mortal. Los que son como tú están prohibidos en esta tierra. Tú, que eres impotente, no eres digno de poner un pie aquí. Felt. Vaya, Rein, ¿qué es eso? Reinhardt. Supongo que es el protector de este lugar. Subaru. Guau. Nunca había visto un perro parlante. En una exposición canina, quedarías primero. Otto. Por supuesto, lo primero que haces es insultar al monstruo que tienes delante, sin importar el tamaño. Seguía teniendo el mismo Subaru de siempre, y la sala estalló en un ataque de ira ante el descaro del chico de burlarse de los monstruos sin importarle las consecuencias. Cerbero. Tú, un simple humano, ¿te burlas de mí? Priscilla. Un perro quejándose de otro perro, qué ironía. Qué cómico.
Cerberus soltó un grito, rompiendo las cadenas de hielo que lo sujetaban y congelando la habitación en la que estaban, atrapándolos a ambos. Subaru. Tranquilo, Fido. ¿Qué tal si te saco a pasear? Vamos, cachorrito. Vamos. Félix. Subaru debe tener mucha confianza si puede guardarse las bromas en una situación como esta, Mía. El sanador habló asombrado por la confianza del chico. Ferris siempre había tenido una visión negativa de Subaru antes del cine, no un odio manifiesto, sino desprecio por depender constantemente de los demás, pero después de ver lo que había pasado, su visión negativa cambió al pensar en cómo podría parecerse más al hombre que aparecía en la pantalla. Y se preguntó si alguna vez podría ser considerado un amigo. Cerbero. Te arrepentirás de esto, gusano. Subaru. Es hora del espectáculo. Vamos. Sí, agarra a ese chucho. Los vítores del público se dirigieron a la pantalla mientras Subaru luchaba contra la bestia de 3 cabezas. Maniobrando sobre los grandes fragmentos de hielo que le arrojaban, Subaru atravesó al perro con una mano y corrió por su lomo antes de llegar al cuello, saltando sobre su cabeza y colocando el cañón del arma en su ojo, disparándole. La bestia se retorció de dolor, derribando a Subaru, y miró fijamente al hombre que había aterrizado frente a él. Su piel comenzó a brillar de un rojo intenso mientras el hielo a su alrededor comenzaba a derretirse y chisporrotear. El perro se abalanzó sobre Subaru, estrellándose contra la pared de hielo. Intentando recuperarse, retrocedió lentamente hacia la salida. Subaru lo vio y comenzó a disparar al brazo de la bestia, haciéndole perder el equilibrio y caer. Con la bestia ahora aturdida, saltó y lanzó un corte con un tajo por encima de la cabeza, cortando una de las 3 cabezas. El perro intentó morder al hombre pero se encontró con el sabor del acero afilado atravesándole la boca, arrastrando su espada hacia arriba, dividiendo la cabeza en 2. La cabeza final hizo una mueca de dolor al sentir los otros 2 ataques y comenzó a hablar mientras retrocedía. Frederica, ¿viste a Subaru? Estaba por todas partes y le cortó la cabeza al monstruo como en uno de esos libros de héroes, dijo Petra, entusiasmada con lo genial que era su héroe, mirando a la leona, quien sonrió y asintió con la chica. Un sentimiento compartido por el elenco, bueno, la mayoría. Una semielfa estaba más ocupada con otra cosa. Ver a Subaru lidiar con otro usuario de hielo le trajo recuerdos dolorosos de cuando murió contra su padre. Se preguntó si siquiera querría volver a ver a Puck después de lo que le había hecho a Subaru. Cerberus. No eres un humano, ¿verdad? ¿Qué podría querer decir? Preguntó Roswell, ya con una respuesta en mente, pero queriendo ver si otros también podían tener una idea de lo que quería decir el demonio. Con la constante mención de la sangre de Subaru Donoi, como dijo el guardián, su otro lado, tal vez podría ser similar a su doncella Roswell-sama. El viejo caballero le respondió al mago de la corte, cuya sonrisa se ensanchaba con cada palabra que decía. La habitación parecía como si una pieza de un rompecabezas hubiera encajado en su lugar. El hecho de que Subaru fuera un demonio podía explicar su nueva fuerza, así como por qué los demonios parecían sentirse atraídos por él como polillas a la llama. Las hermanas gemelas tenían opiniones diferentes, pues Rem estaba encantada al pensar que ella y su héroe tenían algo en común, y se le sonrojó la nariz al pensar en Subaru con un cuerno. Mientras que su hermana palideció ante la noticia, que ella y Barasu se parecieran en algo, debía de ser una broma de mal gusto. Después de todo, un carnero perfecto no puede ser como un cerdo. Sin embargo, mentiría si la idea de que Subaru pudiera ayudar a Rem a controlar mejor su forma Oni no le pareciera tan mala. Anastasia. ¿Y por qué no mencionó algo tan importante? Podría haberle ayudado en su primera vez en la mansión. La idea tenía sentido. Después de todo, los miedos de la criada azul fueron la razón por la que lo atacó. Quizás si hubiera demostrado que era un demonio, podría haber evitado algunas de sus muertes. Quizás el niño no lo sabía. Su padre probablemente nunca le habló de su ascendencia. O sea, los padres siempre ocultan cosas a sus hijos para protegerlos. Subaru. ¿Quién sabe? Ni siquiera yo estoy seguro. Parece que tenías razón, Cerberus. De todas formas, has demostrado tu fuerza. Reconozco tu habilidad. Toma mi alma y vete. Tienes mi bendición. La bestia se despojó de su forma física y se convirtió en un orbe de luz que flotó hacia Subaru. Extendiendo las manos, la luz comenzó a doblarse antes de asentarse en un par de monjas. Subaru comenzó a girar el arma antes de girarla sobre sí mismo, golpeando los grandes fragmentos de hielo que bloqueaban la puerta interior y haciéndolos añicos antes de colocarlos a su lado. Otto. Presume. Se rió entre dientes ante la exhibición. Subaru. Demasiado fácil.
Empezó a avanzar hacia la puerta que la bestia protegía. El rugido de un motor se oía a sus espaldas, pues la salida congelada había sido destrozada por una mujer montada en un extraño artilugio. Se abalanzó sobre Subaru. Rem. Cuidado, Subaru-kun. Saltando ligeramente sobre la mujer que la miraba fijamente mientras lo hacía, aterrizando con una voltereta, se gira hacia la mujer que estaba de espaldas a él. Garfield. ¿Qué es lo que conduce la señora? Se llama, Beatrice. Se llama motocicleta. Supongo que permite que una o dos personas viajen a velocidades increíbles. El espíritu proclamó con orgullo que había podido vengarse de Al por haberle cortado el paso antes. Subaru. ¿Vas a la fiesta? ¿A qué viene tanta prisa? ¿No te invitaron? Ricardo. Supongo que no son amigos. Después de todo, las chicas alrededor del chico dejaron escapar un suspiro de alivio porque ya no había más contendientes por el corazón del chico. Julius. Sigue hablando de esta fiesta. Quizás lo vea como un juego. El caballero parecía decepcionado porque su amigo no veía la gravedad de la situación. Reinhard. Julius, creo que simplemente estás viendo mal como su hermano Virgil habló del amuleto. Tal vez todo esto fue para llamar la atención de Subaru-sama. El santo de la espada salió en defensa de las palabras de su amigo que podrían malinterpretarse. La mujer no respondió. En cambio, apuntó su gran cañón hacia atrás y disparó un cohete hacia Subaru, quien se inclinó hacia atrás para esquivarlo. Apoyando el pie en la parte inferior del misil, se volteó sobre él, deslizándolo por la habitación antes de desplazar su peso hacia atrás, provocando que el cohete ascendiera, impactando contra el techo, causando un agujero y la caída de escombros. Mimi. Garfield. Garfield. ¿Quieres intentar eso? Preguntó la niña emocionada mientras veía la acrobacia imprudente del niño. Sí, Mimi, cuando volvamos, le pediré al jefe que haga uno de esos, y luego puedes disparárselo a M. ¡No! Gritaron ambos bandos hacia los dos alborotadores. Subaru era un buen modelo a seguir la mayor parte del tiempo, pero el que aparecía en pantalla haría que mataran a estos dos idiotas si intentaban replicarlo. La mujer, al ver su oportunidad, condujo hacia Subaru antes de saltar con su moto hacia la abertura y dejar a Subaru solo en la habitación. Subaru. Esto se pone cada vez mejor. Murmuró para sí mismo antes de atravesar la gran puerta de acero. La pantalla se puso negra con un temporizador que mostraba 14 horas hasta la siguiente escena. Con eso, todos volvieron a sus habitaciones a contemplar todo lo que acababan de ver. Capítulo 4. Misión 4. El no invitado resumen. Los que no recibieron una invitación no deberían entrometerse. Misión 4. El no invitado. El elenco regresa al teatro y mira el cronómetro, anticipando la siguiente función. La pantalla cobra vida. El visionado ha comenzado. Se veían dos hombres. Uno miraba hacia el cielo del caballero, aparentemente esperando algo, mientras que el otro tenía la mente fija en el libro que sostenía. Virgil volvió a mirar a Arkham. Otto. Lo que tiene en la mano, dudo que sea un simple libro de cuentos. Anastasia. Estoy de acuerdo contigo, Otto-kun. La idea de que estos dos podrían ser cultistas parece estar cobrando cada vez más fuerza. Ambos comerciantes no pudieron evitar sentirse atraídos por el libro que el hombre leía. El morado empezó a pensar que era un evangelio, mientras que el verde se preguntaba si sería otro tomo de sabiduría como el carbonizado que llevaba en el bolsillo del pecho. Virgil. Parece que tenemos un invitado no invitado. Arkham. ¿Es así? Respondió desinteresadamente ante el anuncio. Virgil. Un humano, una mujer. El elenco sabía de quién estaba hablando. Era de la señora que casi atropelló y explotó a su amigo. Mimi. Pero el mini jefe no dijo que era una fiesta para todos. Ricardo. Él nunca dijo nada sobre que fuera una fiesta abierta y parece que los pensamientos del santo de la espada de que todo esto era para llamar la atención de Subaru pueden haber sido ciertos. Arkham cerró el libro de golpe y se levantó. Sus acciones fueron apresuradas. Félix. La mención de esta mujer pareció estremecerlo, Mia. Crunch. Quizás tenga alguna conexión con la dama. Quiero decir, mirándolo de cerca, comparten los mismos ojos únicos. El resto del elenco pareció reconocer ahora los extraños ojos del hombre, ya que ambos eran de diferentes colores, similares a los del mago de la corte que estaba sentado detrás de ellos. Arkham. Entonces me temo que debería pedirle a la persona no invitada que se vaya. ¿Eso es lo que quieres, conocer a esa mujer? Virgil no respondió, pero volvió a mirar al cielo. Wilhelm. Parece que tus ideas eran correctas, Lady Crunch. Pero me pregunto cuál es su parentesco exacto.
Parece demasiado mayor para ser hermanos. El anciano caballero reflexionó sobre su pregunta. Reinhardt, si me permites, abuelo, pero el hombre parece tener entre 30 y 40 años, mientras que la mujer de la que hablan no parece tener veintitantos, así que quizás sea su padre. El santo de la espada respondió a la pregunta del demonio de la espada con lo que consideró una respuesta apropiada. El hombre mayor asintió, mostrando su acuerdo, algo que hizo sonreír a Reinhardt ante el reconocimiento de su idea y el elogio silencioso que había recibido de su abuelo. Wilhelm sonrió para sus adentros al ver que su nieto seguía dispuesto a dedicarle algo de su atención. Arkham. Se acerca una tormenta, murmura para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que Virgil lo entienda. La pantalla empieza a desvanecerse al aparecer una chaqueta roja. Garfield. Maldita sea, eso es genial. Tengo que usarlo algún día. Petra. Garfield, no sirve de nada robarle a los demás, aunque sea solo un dicho, reprendió la joven sirvienta al niño mientras su hermana mayor contenía las lágrimas al ver a la joven demasiado seria. Garfield. No, Petra, no lo voy a robar si cambio las palabras como si fuera la tormenta o algo así, ¿sabes? Trató de explicar el chico más joven mientras la criada en entrenamiento lo miraba con una mirada decepcionada. Otto quería ayudar a su hermano, pero después de eso, no podía arriesgarse a acercarse demasiado a él. Después de todo, tenía una reputación que mantener. Soy la tormenta suena demasiado infantil, por no decir malvado, le susurró el comerciante verde a su hermano, quien pareció traicionado por sus palabras. Garfield. Si el capitán estuviera despierto estaría de acuerdo en que soy la tormenta, suena genial. El niño león infló el pecho mientras hablaba. Mimi. Sí, suena genial, Garf. El único que se acercó al chico fue el único que estaba obsesionado con frases ingeniosas y explosiones, lo cual no ayudó a su defensa. Todos volvieron a mirar la pantalla con la esperanza de que los dos alborotadores se cansaran antes de que la pantalla volviera a aparecer. Subaru entró en la torre, siguiendo con la mirada una pared que parecía interminable antes de llegar al techo. Subaru silbó ante la grandiosidad de la habitación. Subiendo la escalera, notó 3 grandes estatuas de ángeles esqueléticos que se alzaban en medio de las escaleras gemelas que rodeaban la habitación. Le sonreían. Julius. Así es como la gente pensaba que se veían los ángeles en el mundo de Subaru. El caballero no tenía la misma pasión que el santo de la espada cuando se trataba de aprender, pero estaba interesado en la idea de ver cómo era Subaru quizás para tener una mejor comprensión del chico con el que deseaba ser amigo. Emilia. ¿Esas son las estatuas con las que Subaru me ha estado comparando todo este tiempo? La semielfa susurró en voz baja, preocupada de que su caballero la viera como un símbolo de muerte que traía destrucción a todos a su alrededor. Que la viera como una bruja. No, Subaru no podría haber dicho eso. Reafirmando su confianza en su caballero, se aferró a su mano y esperó una explicación. La mayor confianza que sentía por su caballero sorprendió al gran espíritu que se sentó en su regazo antes de reconocer en silencio el progreso de la chica. Las decoraciones de Virgil para esta fiesta son terribles, si hubiera querido un ángel de verdad podría haberle mostrado una foto de Emilia tan gritó el chico en voz alta sin obtener respuesta a su evidente disgusto por la estatua. La sala estalló en risas y carcajadas ante las afirmaciones del chico de cabello oscuro. Emilia. Imbécil. La semielfa se sonrojó ante la muestra de afecto y empezó a esconder su rostro entre las manos. Pero sonrió ante el alivio que sintió al descubrir que Subaru no la veía como los demás. Abriéndose paso por las diferentes habitaciones, se topó con más demonios, a los que despachó rápidamente antes de encontrarse tras una gran puerta roja. Al abrirla, oyó el ruido de varias patas golpeando el suelo de piedra. Un gran monstruo tipo gusano emergió del suelo y comenzó a dar vueltas. El nombre Gigapede apareció en la pantalla. Rem. Sé que Subaru-kun puede manejarlo, pero aún así no quiero que pelee solo, su Rem debería estar a su lado en todo momento. La sirvienta azul estaba visiblemente molesta por el hecho de que no podía ayudar a su héroe. Ram. Querida hermana, estás a su lado. Barasu, con su pequeña habilidad, recreó perfectamente tu rostro en el costado de su arma. La criada rosa consoló a la gemela. Otto. Sí, no te preocupes. Rem Subaru mantiene una parte de ti literalmente a su lado. Subaru bonito, le daría un 6, 10. Sería más alto, pero ya he visto esa entrada 4 veces hoy, es como si nadie supiera cómo funciona una puerta. Anastasia. ¿Por qué tanta gente prefiere atravesar las paredes en lugar de simplemente salir por una puerta? Garfield / Mimi.
Porque es genial / genial. El comerciante solo pudo reírse de lo bien sincronizados que estaban los dos. El gran gigapede no pareció registrar las palabras del hombre y empezó a hundir la cabeza bajo tierra. Subaru empezó a girar la pistola en su dedo antes de apuntar a una pared a su izquierda, disparando contra ella a la espera de una reacción. Dudo que una sola bala pueda acabar con esa cosa. El demonio 100 pies salió de la pared a su derecha y con una de sus muchas patas arañando la muñeca de Subaru, avanzó rápidamente en su curso establecido antes de mirar al hombre al que atacó. Ricardo. No hay nada más vergonzoso que apuntar en la dirección equivocada en una pelea, pero tranquilo, chico, no lo mencionaré cuando despiertes. El hombre apartó la mirada para evitarle al chico una futura vergüenza. Sus amigos no compartían la misma opinión, ya que una criada rosa y un comerciante verde ya empezaban a planear cómo burlarse de él. Oye, feo, ¿te falta algo? El niño extendió su brazo derecho, en él sostenía una de las piernas del demonio. Priscilla. Así que el campesino fingió desconocer la ubicación de la bestia para hacerle creer que tenía ventaja. Solo para vengarse del demonio con un contraataque. La baronesa estaba encantada con la rapidez mental del chico. Eso fue impresionante, pero pareció que solo enfureció al gusano gigante. ¿No te parece, princesa? Quien tarareó ante la opinión de su bufón. Enfurecido, el demonio se preparó para atacar de nuevo al hombre, pero notó que se había movido y no pudo encontrarlo. Sintió una presión en la espalda y, girando sobre sí mismo, encontró al hombre sentado allí. Con su cuerpo serpenteante, el monstruo intentó tragárselo, pero fue engañado y le mordió la cola mientras el hombre saltaba a una cornisa cercana. Felt. El hermano mayor se está quedando corto. Se está volviendo demasiado imprudente. Reinhardt. Estoy de acuerdo, Lady Felt. Subaru parece estar cortando sus batallas extremadamente cerca, incluso si puede curarlo, aún debe ser doloroso para él. El hombre pelirrojo hizo una mueca al ver lo cerca que estaba su amigo de ser devorado. ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta de que tienes mucha carne en los huesos. Me pregunto cómo la habría aprovechado Frederica. ¿Cómo echo de menos su comida? Recordó el hombre. Frederica solo pudo mirar hacia abajo para intentar esconderse de las miradas de las tres mujeres que rodeaban al niño. Aunque estaba un poco feliz de que Subaru recordara tan pocos momentos de comer y cocinar juntos. Rem cocina mucho mejor. Cuando Subaru despierte le prepararé todo tipo de platos, hizo pucheros mientras hablaba. Emilia. Yo también le haré ese beantó del que habló. Su campamento quedó en silencio mientras todos hacían una promesa silenciosa de nunca dejarla acercarse a la cocina fuera de su deber de asegurarse de que Subaru no muera de intoxicación alimentaria. Crunch. Ferries, creo que ya es hora de que aprenda a cocinar, por necesidad, por supuesto, y podría ayudar a que mi esgrima se desarrolle aún más. La valquiria continuó poniendo excusas por su nuevo interés en la cocina, a lo que la gata curandera solo pudo mirarla con una expresión en blanco sin creer ni un poco las palabras que decía. Sin prestar atención al 100 pies que se acercaba rápidamente y de un trago, el monstruo se tragó al niño y dejó escapar un sonido de triunfo sobre su presa. Subaru. El elenco gritó en la escena, se habían acostumbrado tanto a que Subaru hablara que olvidaron al demonio con el que estaba luchando. Estará bien, ¿verdad, Frederica? Gritó Petra a la leona que estaba encima, quien se esforzaba por responderle. Sin embargo, la respuesta vino de Emilia. Subaru estará bien, confío en él. Debió tener un plan, le dijo con seguridad a la chica, y la confianza incondicional que tenía en su caballero sorprendió al elenco. Había cambiado mucho en comparación con antes de las proyecciones. Una baronesa y una valquiria sonreían ante el desarrollo de su rival / amigo. Un dolor agudo se sintió en su estómago y comenzó a viajar a través de su garganta y escapó por la boca. El joven había partido al monstruo desde adentro. Roswell. Parece que nuestro querido Subaru solo estaba haciendo el papel de Baait con la esperanza de derrotar al monstruo de adentro. El mago tarareó ante el plan del chico. Priscilla. Así que el chico todavía se ve a sí mismo como un cebo para ser utilizado. Supongo que es algo en lo que tendré que trabajar cuando lo tome bajo mi mando. Beatrice. Estúpido contratista preocupando a Betty. Supongo que morirá. La pequeña alma rubia empezó a golpear con el puño, a gritos, el pecho del chico dormido, pero sus golpes no tenían fuerza. Aterrizando con una extraña compostura, el hombre admiró su obra antes de continuar a través de la puerta oculta por el demonio. La habitación era pequeña, y la pieza central era una extraña tablilla tallada con runas irreconocibles.
Guardando el objeto en su bolsillo, Subaru intentó abrir la puerta por la que acababa de entrar, pero descubrió que estaba cerrada. Dándole la espalda, comenzó a alejarse. Barasu se rinde tan fácilmente. Esto debe ser una farsa. La criada habló sorprendida de que se rindiera tan rápido. Corrió hacia atrás e intentó derribar la puerta de una patada. No se movió. Cada vez más molesto por su intento fallido, tomó sus armas y apuntó a la puerta con la esperanza de abrir un agujero en la pared lo suficientemente grande como para poder pasar. Hasta que una voz insidiosa gritó. Otto. Me sorprende que con la fuerza de Subaru, hubiera pensado que una puerta cerrada sería lo último que podría detenerlo. Bufón. Bujú. No hay necesidad de usar la violencia, demonio. Un hombre con un atuendo extraño lo llamó, con el rostro cubierto por una gruesa capa de maquillaje blanco y su atuendo parecía el de un artista de feria. Garfield. Oh, no, los payasos se multiplican. Le angustiaba la idea de tener más de un Roswell. Roswell. Vamos, Garfield, él y yo no nos parecemos en nada. Algo que todo el público no pudo evitar negar. Félix. Pero me pregunto cómo Subaru-kun sigue encontrando estos personajes coloridos, Nia. Julius. Quizás esté maldito. El caballero resopló ante su broma. Anastasia solo pudo mirar a su caballero con expresión de desconcierto. Tal vez ver estas proyecciones nos haya afectado a todos, tarareó el comerciante. Subaru, ignorando la llamada del hombre, apuntó con sus armas a la puerta. El hombre a su lado sujetó el cañón del arma. Oh, espera. Mejor escucha lo que dicen los demás, muchacho. Esta torre es muy robusta. ¿Lo ves? Tus trucos no servirán de nada, no sirven para nada. El niño, cansado del parloteo interminable del hombre, empujó el cañón de su pistola hacia la cara del payaso. Subaru, cállate. O te perforaré esa nariz enorme. Felt. Vaya, nunca hubiera pensado que el gran hermano sería tan rápido para la violencia, normalmente es del tipo que habla las cosas primero. El candidato más joven habló sorprendido por la forma anormal en que Subaru estaba manejando la situación en comparación con cómo lo había hecho antes. Otto. Después de su interacción anterior con gente maquillada, ¿puedes culparlo por estar nervioso? Todos comenzaron a mirar al mago de la corte que le sonrió a Otto. Roswell. ¿A qué puerta te refieres, Otto-kun? Garfield. Cállate, bastardo, sabemos que estás planeando meterte con mi capitán, no te dejaré oír. El niño león le gritó al bufón de la corte que intentó actuar ajeno a sus crímenes contra el caballero dormido. Hester. Eso podría ser un problema. Escúchame. No tienes nada que perder, ¿verdad? Me llamo Hester y sé un par de cosas sobre este lugar. Esa cosa de ahí es un generador de energía para todo este sector. Beatrice. Bufón, otra persona a tener en cuenta, supongo. La mención de saber de este lugar le recordó que una vez fue la bibliotecaria de la biblioteca prohibida y se preguntó si este hombre también estaría maldito con un destino similar. Anastasia. Generador de energía. Julio, anota lo que dijo y dibuja una imagen. La comerciante púrpura no pudo evitar la idea de tomar ideas de este lugar. Si pudiera replicarlas en su mundo, podría revolucionar el suministro de energía a ciudades enteras. Julius. Por supuesto, señora Anastasia. Julius comenzó a garabatear lo que el hombre había dicho junto con una imagen de la caja en el blog de notas que el director estaba tan dispuesto a proporcionarle. Para abrir la puerta, primero hay que aplicarle algo. ¿Sabes qué es eso, chico? ¿O es demasiado difícil para ti? Ja 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 ja. Subaru, terminado su acto de comedia de bufón, comenzó a disparar rápidamente a los pies del hombre, lo que provocó que saltara y se apartara de la línea de fuego. Subaru. ¿Ve al grano, o prefieres seguir bailando? Parece que los colegas ya no tienen que resolver acertijos para encontrar la respuesta. Parece que prefiere usar la fuerza bruta. Mimi. Y el payaso está bailando para evitar las balas Crunch. Tal vez el hombre tenga más habilidad de la que deja ver. Bufón. En realidad, prefiero la espada a mi pareja. ¿Me concede este baile, mi señora? Inclinándose al hacerlo, Subaru accedió con gusto. Levantó la espada por encima de la cabeza y la atacó con todo su peso. Momentos antes de su inevitable muerte, desapareció, golpeando con su espada al payaso al que se había referido antes, haciendo que la puerta de al lado hiciera un chasquido antes de abrirse lentamente. Ricardo. ¿Cómo hizo? Ricardo era un espadachín experto y se había enfrentado a espadachines de gran habilidad, pero nunca había visto a alguien desaparecer de esa manera. Anastasia. Mira, parece que la fuerza física contra la caja abrió la puerta.
Si instalamos una de esas en el centro de una ciudad subterránea, los pasos de la gente que cruza podrían alimentar a la ciudad misma. El comerciante púrpura estaba salivando ante la idea de un suministro infinito de energía, todo lo que tenía que hacer era preguntarle al niño sobre ello cuando se despertase. Bufón. Bingo. Eso es lo que es el algo. Recuerda a ese niño. Escríbelo en tu mano si no te fías de tu cabeza. Ja 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 ja. Su voz resonó desde arriba, buscando la fuente. Subaru encontró al hombre de pie boca abajo en el tejado, riendo como un loco. Subaru volvió a dispararle al payaso que bailaba mientras este teletrabajaba de un lado a otro antes de finalmente salir de la habitación. Rem. Así que ese hombre extraño intentaba ayudar a Subaru. ¿Por qué no decírselo directamente? Otto. Natsuki-san no es del tipo que solo escucha y sigue. Supongo que el hombre lo sabía y trató de ayudarlo a su manera. Petra. ¿Eso significa que Hester es el aliado de Subaru? Priscilla. Alguien que te ayuda no lo convierte en tu aliado. Te hará bien aprender esta lección, criada. Subaru. Ya veo, gracias, pero en cualquier lugar del mundo, los payasos parecen seguir encontrándome. Quizás sea mi protección divina. Murmuró en voz alta mientras salía por la puerta por la que había entrado. La sala se rió entre dientes ante la desgracia del niño de encontrarse constantemente con estas personas excéntricas. Garfield. Mira, hasta al jefe le parece raro que siempre sean payasos, Reinhardt. Pero llegar al punto de llamarlo una protección divina puede ser un poco exagerado. Reinhardt respondió en tono de broma, aunque le preocupaba que, si era real, pudiera captarlo con solo decir el nombre como si fuera un cuento de fantasmas para niños. Subaru. Pero si se interpone en mi camino, también lo mataré como imágenes de un tiempo pasado cuando Rosual yacía muerto en el suelo, su cuerpo cortado en dos por una espada mientras Subaru estaba de pie sobre él empapado en lo que muchos asumieron que era la sangre de Mater. ¿Qué? La sala ahora comenzó a preguntarse qué podría haber sucedido antes de que Subaru dejara su mundo con dicho payaso en cuestión, dividido sobre su opinión sobre el conocimiento de su posible muerte. Por un lado, aceptó que tendría que pagar por sus numerosos crímenes, y si era Subaru quien debía cortarle la cabeza, no podía quejarse. Sin embargo, deseaba saber si sería capaz de lograr su objetivo antes de morir. La idea de morir antes de revivir a su maestro lo irritaba profundamente. Ram no era mejor a pesar de sus crueles palabras y a menudo malas acciones contra el chico, a quien consideraba una especie de hermano menor. Un hermano joven, estúpido e inmaduro, pero alguien a quien apreciaba, aunque nunca lo dijera en voz alta. Y a pesar de las horribles acciones que Rosual había tomado no solo contra Subaru, sino también contra ella y su hermana con la destrucción de su aldea. No podía evitar estar enamorada del payaso loco, y saber que uno mataría al otro la dejaba dividida sobre qué lado debería estar. No podía odiar a Subaru por matar al payaso. Claramente tenía razón después de lo que el mago le había hecho pasar al pobre chico, pero su corazón podía soportar la idea de un amado muerto, incluso si ese amor no era correspondido. Ram empezó a encogerse de hombros, con lágrimas en los ojos. Intentar elegir un bando la había dejado miserable ante lo que consideraba una situación injusta. La pantalla se vuelve negra, la visualización ha terminado y comienza a correr un temporizador. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.